Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno que podemos reunirnos y congregarnos juntos como iglesia y vamos a continuar en nuestra serie de Primera de Corintios, capítulo 6. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede ir buscándolo o su dispositivo para que pueda seguir la lectura. Y antes de iniciar de una vez con el texto, vamos a hacer una pausa para orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Entonces, los invito a que me acompañen en oración. Señor, estamos agradecidos por el regalo y por el privilegio y la bendición que es poder congregarnos y poder adorarte. Como estábamos cantando, queremos construir nuestra vida en ti, no en el mundo ni en nuestros deseos, sino en ti. Queremos estar cimentados en ti y para que esto sea una realidad tenemos que estar cimentados en tu palabra. Que dejaste como tu revelación para nosotros, para conocerte, para conocernos a nosotros mismos. Y hoy que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que nos guíes y que todo lo que vamos a aprender caiga en tierra fértil en nuestros corazones, que nos ayudes a ver áreas en las que no estamos construyendo nuestra vida en ti y estamos construyéndola en nuestros propios deseos e intereses y conveniencia. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a continuar esta serie de 1 Corintios. Y en los capítulos anteriores hemos visto este común denominador en cada capítulo. Y es que la iglesia de Corinto, ellos se creen los más espirituales. Ellos creen que son personas de fe, personas que están aferradas al evangelio. Pero una cosa es lo que ellos creen y otra cosa es la manera en la que ellos están viviendo. Y resulta que vez tras vez vemos que ellos están viviendo como el resto del mundo. No hay diferencia alguna entre los creyentes de la ciudad de Corinto y los no creyentes de la ciudad de Corinto. Todos viven exactamente igual. Hay una incoherencia. ¿Y por qué está sucediendo esta incoherencia? Porque los creyentes de la iglesia de Corinto están siendo guiados por la sabiduría humana. En los primeros capítulos estudiamos eso. Puede ser guiado por la sabiduría humana o por la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo. Cristo crucificado. Ellos no están viviendo en el poder de la cruz, están viviendo en el poder humano. Y ahora Pablo entonces los va a confrontar y les va a decir, si ustedes verdaderamente viven en el poder de la cruz, en la sabiduría de Dios, entonces eso debería afectar la manera en la que ustedes viven. Y no solo una área de sus vidas, todas las áreas de su vida deberían verse afectadas si ustedes siguen a Cristo y viven en el poder de la cruz guiados por su Espíritu. Ustedes no pueden hacerse de la vista gorda con el pecado. Veíamos la semana anterior, tienen que confrontar el pecado. Ustedes no pueden vivir una vida de inmoralidad sexual, vamos a ver la próxima semana. Y hoy la idea que Pablo trae es, ustedes no pueden andar de conflicto en conflicto entre creyentes y lidiar de ese conflicto de manera negativa fuera de la iglesia, sino que aún la manera en la que ustedes manejan el conflicto demuestra qué evangelio creen. Entonces, escuche eso una vez más. La manera en la que manejamos el conflicto revela qué evangelio creemos. Si creemos en la cruz o si estamos siendo guiados por la sabiduría humana. Y lo que vamos a hacer es entonces leer los primeros 8 versículos, porque estos 8 versículos hablan de esta misma idea de resolución de conflictos entre creyentes, es decir, dentro de la misma iglesia. Entonces, ojalá pueda acompañarme ahí. Versículo 1 dice lo siguiente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos,
¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Quería leer estos primeros 8 versículos porque todos estos versículos están hablando de una idea general, de una idea grande, y es la siguiente: es vergonzosa la manera en la que la iglesia de Corinto está difamando el evangelio al demandarse unos a otros en cortes romanas. Al ellos, cada conflicto pequeño, cotidiano entre creyentes, ir y tratar de resolverlo en las cortes de justicia romanas, están difamando el mensaje del evangelio. Y por eso Pablo les habla y dedica una porción significativa a este tema. El versículo 1, no sé si usted se dio cuenta, pero dice: cuando uno de ustedes tiene conflicto. Ese es el tema: conflicto, resolución de conflicto. Pero ponga atención a la primera palabra, dice ¿cuándo? ¿Qué quiere decir cuándo? ¿Qué es normal? ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener conflictos. Ahí no dice, si por casualidad alguno de ustedes una vez perdida le sucede que tiene un conflicto. No, dice que va a ser constante, va a suceder, y eso es normal. ¿Cómo que es normal que la gente de la iglesia tenga conflictos y problemas? Bueno, sí, hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, pero vivimos en un mundo caído, bajo la influencia del pecado, y el pecado va a afectar a nuestras relaciones interpersonales. Levante la mano, ¿quién conoce un matrimonio sin conflicto? Nadie, ¿verdad? Porque la única manera que un matrimonio esté sin conflicto es porque estén separados, aislados, ¿verdad? Si están juntos, entonces van a tener conflicto. Es normal en todas las relaciones, pero ¿cuál es la idea? Un matrimonio saludable no es aquel que no tiene conflicto, sino un matrimonio que lidia con el conflicto sabiamente, que maneja el conflicto sabiamente, basado en las Escrituras. De la misma manera en la iglesia. Una iglesia saludable no es la que no tiene conflicto, porque vamos a tener conflicto. Que el otro me salude de mala manera, que me hizo ojos que no me gustaron, o que tenemos diferentes acentos y no me gusta cómo habla el otro. En fin, un sinnúmero de ejemplos que yo tengo una lista. Si quieren les puedo dar esa lista después, larguísima. Que he visto de cosas que nos pueden afectar. Pero la idea no es que una iglesia saludable no tenga conflicto, sino cómo maneja ese conflicto. Y la verdad es que muchas personas pueden ser conscientes de que en la iglesia hay conflicto y dice, ok, entonces no voy a ir a la iglesia, me voy a aislar para evitar el conflicto. Y eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Todos necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo, ser conocido, ser llamado a cuentas por otros, animar a otros, orar por otros. Eso es algo que tenemos que tener en nuestra vida. Entonces no podemos escapar de los conflictos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lidiamos con el conflicto? Bueno, Jesús nos habló en Mateo 18, que lo mencionamos la semana anterior. Si alguno tiene un conflicto, entonces vaya y hable con la persona. Esa es la primera idea. En lugar de chismear, en lugar de hacerme un mundo en la cabeza de las malas intenciones que tiene la otra persona, yo voy y hablo. Si no pasa nada, entonces llevo unos testigos conmigo para que me ayuden en el proceso del conflicto, que haya imparcialidad. Y si no, entonces traigo el tema a la iglesia. Y esa es la idea, que haya reconciliación, que haya distintos acercamientos para hablar del conflicto. Y por esa misma razón el versículo 5 dice, no hay nadie en la iglesia con la sabiduría para lidiar esas cosas. Es una pregunta retórica. Obviamente sí hay alguien en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que los corintios no estaban lidiando los conflictos según Mateo 18, según Jesús nos instruyó, sino que estaban llevándolo a la corte. Estaban llevándolo a juicio.
¿Y qué es lo que pasa? Que en la ciudad de Corinto, como le habíamos estado hablando las semanas anteriores, era una ciudad helenizada, es decir, la cultura griega era fuerte en la cultura, en la sociedad, en el sistema de valores, y es por esa razón que se veneraba la retórica, la elocuencia, los debates. Y resulta que muchos historiadores inclusive hablan de que las cortes romanas servían como un tipo de entretenimiento. ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde? No, nada, vamos a la corte a ver quién está peleando. Algo así. Y nosotros no estamos muy lejos de eso porque hay shows en televisión, programas de televisión donde hay jueces y se hace público los conflictos, ¿verdad? Usted sabe, hay tanto en inglés como en español. Es algo que siempre ha vendido. El conflicto, las peleas, la tensión. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos, también historiadores, afirman que en estas cortes romanas se favorecía al más poderoso, que sacaba provecho a los débiles. Era un sistema que beneficiaba a las élites. ¿Y cuál es el problema? Que los cristianos estén consumiendo este entretenimiento, que estén yendo las tardes con palomitas a ver quién se está peleando con quién. No necesariamente, sino que ellos mismos son los que están participando en las demandas. Están siendo el haz de reír de la ciudad. Están viviendo como todos los demás, están pensando igual que todos los demás, están participando en las mismas actividades, siguiendo los mismos protocolos. No hay diferencia entre la iglesia y los de afuera. Y Pablo les dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que ustedes lleven este tema a un tribunal secular? ¿Por qué no manejan los conflictos adentro? Versículo 2 dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta? Esto es como Pablo continúa el argumento. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, quienes, los creyentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñeces, esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Entonces la idea es esta. Pablo está haciendo alusión a la identidad escatológica de los creyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué función van a tener al final de los tiempos? ¿Qué quiere decir eso? Pablo les está diciendo, ustedes no se acuerdan de que este mundo es pasajero, de que esta vida es efímera, y que Cristo, quien los salvó, quien los limpió, quien los justificó, va a volver. Y cuando Él vuelva va a traer juicio, va a restaurar todas las cosas, va a traer venganza, va a traer justicia, va a hacer todo nuevo. Y en ese reinado, en ese juicio, nosotros vamos a participar de alguna manera. De eso habla Apocalipsis 20. ¿A ustedes se les olvidó el estatus que tenemos en Cristo, los creyentes? Vamos a juzgar al mundo cuando Cristo vuelva. Y la idea es, si ustedes van a reinar con Cristo, vivan como personas del reino. Ya, no después de la muerte, cuando Cristo vuelva. Si esa es la identidad, si ese es el estatus de ustedes como hijos del Rey, pues entonces representen al Rey en su manera de vivir. Si ustedes van a juzgar a algo mayor, al mundo mismo, otros versículos dicen vamos a juzgar a los ángeles, probablemente a los ángeles caídos. Si ustedes van a juzgar todo eso, ¿no pueden ustedes juzgar pequeñeces y cuestiones comunes y corrientes? En el capítulo 4, Pablo los confrontaba con la idea de que ustedes, corintios, creen que ya están reinando. Creen que ya están viviendo la mejor vida. Creen que como si ya esta vida lo fuese todo, como si no hay nada más que lo que nuestros ojos pueden ver. Ustedes están viviendo de esa manera, como que lo más importante que existe es el ya, es este mundo, es lo que podemos construir aquí. Y se les olvidó que tenemos mucho más que eso en Cristo. Se les olvidó el estatus que tenemos en Él. Y esta idea a mí personalmente me confronta mucho, porque me pongo a pensar, yo también estoy pensando que todo lo que importa es en este mundo y ya. O me hago yo mismo la pregunta, ¿estoy anhelando que Cristo vuelva pronto?
y que instaure su reino en un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿O estoy demasiado entretenido y cómodo en este mundo? ¿Qué entonces? ¿Ando peleando con todo el mundo para conseguir que se cumpla mi voluntad y maximizar mis riquezas y que todo se trate de mí, en lugar de enfocarme en la realidad eterna que tengo en Cristo? Y yo quiero recordarte que si has puesto tu fe en Cristo, nada se compara con la eternidad que tenemos asegurada en Él. Nada de este mundo puede compararse con lo que ya tenemos en Él. Y el hecho de si anhelamos o no su regreso determina mucho cómo vivimos. Porque si estamos anhelando su regreso y tenemos esta mentalidad eterna, vamos a vivir ligeros. Vamos a vivir agradecidos y confiados. Pero si no, si pensamos que todo lo que existe es el aquí y el ahora, vamos a vivir cargados, conflictivos, peleando, chismosos, estresados, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir al hospital a orar con una persona que estaba en su lecho de muerte, en sus últimos días. Y en esos momentos es tangible la realidad de que ahí voy a estar yo. Ahí va a estar mi familia, va a estar mi esposa, ahí va a estar toda la iglesia. Eso nos espera a todos. Entonces, ¿por qué andamos tan preocupados, tan conflictivos, tan amargados? Se nos olvidó nuestra identidad en Cristo, nuestra herencia incorruptible en Él. Y estamos ahogándonos en un vaso de agua cuando el Rey del Universo nos ha invitado a reinar con Él, a disfrutar de Él desde ya y hasta la eternidad. Los corintios habían olvidado su identidad y por eso estaban extraviados. Por eso estaban comportándose de esa manera. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes tu identidad clara en Cristo? ¿Tú tienes eso claro? De que eres un hijo amado, de que no importa cuánto dinero tienes, no importa qué tan grande es tu casa, no importa cuántos carros, no importa cuántos ahorros, no importa qué tan guapo seas, no importa cuál es tu profesión, no importa si tienes papeles o no, no importa de qué país, no importa nada de eso, no hay nada de eso que nos enriquezca, no hay nada de eso que sorprenda a Dios. Lo único que tenemos es dado por gracia, por medio de Cristo, al acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Y al tenerlo a Él, lo tenemos todo. La idea es esta: si tenemos una identidad clara en Cristo, si tenemos la identidad clara, entonces el comportamiento que tengamos va a ser congruente a nuestra fe, arraigado en la identidad. Pero muchas veces nos acercamos a la iglesia pensando lo opuesto. Yo tengo que comportarme de una manera cristiana para ganarme un estatus con Dios. Y eso no es así. Ya Dios nos dio un estatus de hijos del Rey por medio de Cristo, y ahora podemos vivir de una manera que lo agrade a Él. Es el fruto de lo que Él ya ha hecho, no algo que podemos ganar con nuestro mérito, con nuestro esfuerzo. Y este argumento de Pablo continúa en el versículo 7 cuando dice: el hecho de que ustedes, corintios, tengan semejantes demandas legales unos con otros en sí es una derrota. ¿Cuál es esta idea? No importa quién gane el juicio, no importa si usted demostró que ganó el argumento, no importa si usted tenía razón o no importa si perdió, no importa nada de eso. Ya el simple hecho de que ustedes se anden peleando en frente de los incrédulos, en frente de toda la ciudad de Corinto, ya en sí mismo es una derrota. ¿Por qué? Porque están actuando igual que todo el mundo, porque no están representando a Cristo, porque están difamando a la iglesia al andar comportándose de esa manera tan baja. Y una aclaración: esto no está llamando a que nosotros pasemos todo debajo de la alfombra y soportemos atrocidades. No, aún hoy en día, si hay temas de violencia, abuso, maltrato dentro de la iglesia, hay que tomar las medidas pertinentes y la iglesia va a ser parte de eso. Pero Pablo nos está hablando no de ese tipo de cosas, sino de problemas cotidianos, comunes y corrientes, en donde los corintios están demasiado aferrados a ganar
y que se cumpla su voluntad, su voluntad, su voluntad, en lugar de someterse a Dios. ¿Por qué mejor? Yo no sé si quieres escuchar esta pregunta. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia? Y nadie dice amén. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Esas preguntas están completamente en contra de cómo nosotros hemos sido criados y cómo nos han doctrinado el sistema y la cultura. El sistema dice, no es justo. Yo tengo que velar por mis derechos y eso no se va a quedar así porque... Y Pablo nos dice, hey, es tan importante que usted demuestre que tiene la razón. Es tan importante que usted demuestre que gana el argumento. ¿Por qué mejor no aceptan injusticia? Se dejan estafar con el fin de proteger su reputación y el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Aunque ustedes tengan el derecho de ir y demandarse, no tienen que hacerlo. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo lo que es legal no es cristiano. Nosotros no seguimos solamente a las leyes del mundo, seguimos a Cristo, quien nos manda a someternos a las autoridades del mundo, pero no hacer todo lo que los demás hacen. Y la idea que pienso de esto es como un príncipe que es heredero al reino y vive en el palacio y tiene todo lo que necesita, sirvientes y todo, y en lo que él está caminando en el pueblo, hay 2 mendigos peleando por pan y él se mete a pelear por el pan porque tiene que ganarse el pan y olvidó su identidad. Olvidó todo lo que ya tiene en el reino de su padre y se pone a pelear por tonterías. Príncipe, ¿no es mejor dejarse estafar y que se queden con el pan? Los demás, nosotros muchas veces somos iguales. Y aunque esto no tiene sentido humano, aunque ninguno de nosotros dijo amén a esto, no estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de sabiduría de Dios, que va en contracultura. Cuando nos dejamos estafar, cuando soportamos la injusticia, estamos demostrando que confiamos en la justicia de Dios. Cuando nos dejamos estafar, cuando soportamos la injusticia, estamos demostrando que nuestra esperanza está en Él y no en nada que nos pueda dar este mundo, ni nadie en este mundo. Cuando soportamos la injusticia y nos dejamos estafar, estamos demostrando que tenemos una identidad sólida en Cristo. Entonces la idea es esta: vivimos en una sociedad obsesionada por defender los derechos y que se velen los derechos de todo el mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué dirige tu vida? ¿Estas ideas o el rey que tenemos que renunció a sus derechos por nuestro bien? Al rey que tenemos que fue sacrificado injustamente para hacernos justos. El rey que tenemos que nos dijo, si le da una mejilla, pongan la otra. Al rey que tenemos que nos dijo, no den mal por mal. Al rey que tenemos que dice que si nos piden llevar la armadura 1 milla, llévenla 1 milla más, aunque no tengan que hacerlo. ¿Qué rige nuestras vidas? ¿Las ideas de la sociedad de velar nuestros derechos o el rey que sufrió injusticia para hacernos justos? Esta es la idea. La cruz de Cristo redefine todo en nuestra vida y por ende redefine cómo nosotros manejamos el conflicto. La cruz de Cristo redefine todo. Los conflictos que tenemos no solo afectan nuestras relaciones y nuestros intereses, sino afectan la misión. Y no vale la pena ganar una batalla si eso implica que se difame el evangelio. La cruz de Cristo nos da el poder para perder y estar en paz. La cruz de Cristo nos da el poder para morir a nuestros intereses. La cruz de Cristo nos mueve a fijar nuestra mirada al gozo eterno que ninguna corte nos puede dar, que ninguna victoria de argumentos y debates nos puede ofrecer. En el reino de los cielos, muchas veces perder significa ganar. ¿Y cuál es el máximo ejemplo de eso? Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien humanamente perdió
al morir en una cruz, atravesado sus manos y sus pies por nuestros pecados. Pero es en esa derrota donde victoriosamente se levantó, derrotando a la muerte y al pecado para siempre. Es en su derrota donde nosotros encontramos victoria. Entonces, si nosotros seguimos a ese Cristo, ¿por qué no vivimos como Él? Y soportamos la injusticia y nos dejamos estafar. Entonces yo sé que aquí nadie, espero, está demandando a otro creyente en las cortes de justicia. Pero sí sé que hay cortes digitales donde muchas veces estamos contendiendo día y noche. Las cortes de Facebook, los juicios de las redes sociales, donde veo vez tras vez creyentes enfocados en ganar un argumento, cueste lo que cueste, y hacemos una prioridad el podernos expresar, el poder ser entendidos, y pasamos por encima cualquier cosa con tal de que eso suceda. Y yo no sé qué es lo que pensamos, y a veces hay creyentes que piensan que al poner ese comentario tan largo, lleno de odio, están agradando a Cristo. Cuando Cristo, por medio de su palabra, nos dice, está bien perder, está bien. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Ganar el argumento o que se cumpla la voluntad de Dios? Esa es una aplicación para todos nosotros, quienes no llevamos los casos a corte, pero sí nos buscamos expresarnos en redes sociales o en otros temas. Y otra aplicación, yo diría que entre creyentes, algo que he visto es que el tema que más problemas trae en la iglesia entre creyentes siempre tiene que ver con el dinero. Si hay temas de dinero involucrados entre creyentes, ya eso es casi garantizado que van a haber problemas y malentendidos, bien sea por un negocio, una venta. ¿Por qué? Porque el negocio está aferrado, el dinero está muy amarrado a nuestro corazón. Y yo te pregunto, si alguien te quedó debiendo algo, ¿no está mejor dejarse estafar y ya? Y es una pregunta pesada y el cuarto está en silencio. ¿No sería mejor llevar el conflicto a los líderes de la iglesia? Conozco muchos casos donde el jefe y el empleado son creyentes y hay tensión porque no tenemos la valentía de hablar las cosas, de tener acuerdos claros, y eso termina en un montón de enredos y amargura. ¿Por qué no traemos las cosas a la iglesia? ¿O por qué al final del día no pasamos la página? ¿Estás nada más buscando maximizar tus ganancias y pensando solamente en ti? ¿O estás pensando en el reino de Dios? Y los últimos versículos, en realidad, Pablo vuelve a abordar el tema de la identidad y nos da un golpe con el evangelio, porque dice lo siguiente. Después de hablar de todo ese tema de justicia, mira cómo Pablo concluye su idea. Él dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, que usualmente estas dos actividades están relacionadas, idolatría con pecado sexual por toda la prostitución en los templos a otros dioses. Dice, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Esta no es una lista exhaustiva, es simplemente una lista, son ejemplos de personas que hacen lo malo. Y Pablo les dice, ¿ustedes no se acuerdan que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios? Y después dice lo siguiente, algunos de ustedes antes eran así, pero ¿qué pasó? Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro
Dios. Pablo les está diciendo, esto no es una lista para condenar a los de afuera, esto es una lista para recordarles a ustedes de dónde vienen. Ustedes vienen de lo más bajo de lo bajo, condenados a la muerte eterna por sus pecados, por sus transgresiones, por su inmoralidad, por su suciedad, por sus mentiras. Estaban lejos del reino de Dios. Recuérdense de eso. Pero también recuérdense en qué se han convertido. Ahora, por medio de Cristo, ustedes han sido justos. La justicia de Cristo ahora está en ustedes por medio de la fe. Ahora ustedes han sido limpiados con su sangre. Y ahora son hechos santos y continúan siendo santificados. Pablo le está diciendo, recuerden la naturaleza del Evangelio. El Evangelio no consiste en que ganaste un juicio, como el que querías ganar con los otros creyentes. El Evangelio no se trata en que diste argumentos suficientemente elaborados para demostrar que te lo ganaste. No, el Evangelio consiste en que el juez mismo se bajó del estrado para sufrir tu condena, para que ahora puedas ser limpiado, para que ahora puedas ser justo, para que ahora puedas ser llamado santo. Entonces, si eso es una verdad para ustedes, iglesia de Corinto, si han sido limpiados, si han sido justificados, si están siendo santificados, entonces vivan de una manera que honre a Cristo. ¿Cómo? Persiguiendo la sabiduría de Dios y no la del mundo. ¿Cómo? Viviendo sacrificialmente, como hablamos en otras semanas. ¿Cómo? Enfrentando el pecado, hablándolo, sacándolo a la luz, confesándolo. Y cómo también manejando el conflicto de una manera que honre a Dios. ¿Y cuál es la idea con todas estas palabras? Un recordatorio de que el Evangelio no es algo que viene a darte una mejor vida. No vienes a la iglesia a escuchar de Jesús para que tengas una mejor vida. ¿Qué quiere decir mejor vida? Que entonces que te vaya mejor financieramente y que tu salud esté mejor. No, el Evangelio no viene a mejorar tu vida. El Evangelio te da una vida nueva. Una vida nueva por medio de Cristo Jesús. Y en esa vida nueva, en donde la justificación es gratuita, por medio de Él, sí es gratuita, pero a la vez exige que nos identifiquemos completamente con Jesucristo. Que nos identifiquemos completamente con la cruz de Cristo. No para ser salvos solamente, sino para vivir. Que nuestra vida sea moldeada por la cruz de Cristo. Como si hubiese un molde para un pan y todas las áreas de nuestra vida entren a ese molde y se vean como la cruz. Esa es la idea. Y antes de concluir con algunas ideas, esto también es un recordatorio para todos los que están sentados hoy y habían pensado que por su pasado y sus pecados y su inmoralidad estaban lejos de Cristo. Y este es un recordatorio para ustedes de que las personas que seguimos a Cristo no porque nos lo ganamos, no porque nunca cometimos pecados, no porque seamos perfectos, sino que tenemos una relación con Él por medio de la fe en que creemos que su sangre paga por nuestros pecados, que su sangre puede limpiarte, justificarte y santificarte. Y tú estás escuchando hoy esto por medio de su gracia para que decidas abandonar esa antigua vida y rendir tu vida a Él. Entonces, para terminar, yo quiero dejarte con dos pensamientos. El primero es, si todos los creyentes, si verdaderamente tenemos esta convicción de que la vida es más que 80, 90, 100 años en esta tierra, si verdaderamente creemos que hay una eternidad gloriosa en Cristo, entonces tenemos que vivir de esa manera, con nuestra mirada puesta en las cosas de los cielos y no en las cosas de este mundo. Si verdaderamente creemos que hay una eternidad en Él, no podemos vivir enfocados en lo material. No podemos vivir desvividos por el acumular y por maximizar ganancias y por más y más y más. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Si creemos que hay algo más, tenemos que vivir enfocados en el reino de los cielos, en Cristo Jesús.
Y eso nos va a permitir vivir ligeros, no cargados. Eso nos va a permitir soportar la injusticia del mundo. Eso nos va a permitir estar ok si somos estafados, porque tenemos una esperanza mayor. Y la segunda idea que yo creo que también nos confronta es que no sé si notaron, pero la espiritualidad no solo se mide en función de la actividad dominical, es decir, la espiritualidad no se mide en cómo cantamos, en cómo levantamos las manos, en cómo decimos amén, aleluya, hermano, Dios te bendiga, sino que la espiritualidad también se aprecia en las pequeñeces, en lo cotidiano, en los temas comunes y corrientes. Aún en las cosas pequeñas, en cómo tratamos a nuestra esposa, en cómo tratamos a nuestro esposo, en cómo tratamos a nuestros hijos, en cómo les pedimos perdón a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestro jefe, en cómo nos tratamos dentro de la iglesia, en cómo perdonamos, en cómo manejamos, en cada pequeña cosa de nuestra vida debería verse reflejada la cruz de Cristo. Entonces el llamado es, ¿será que estamos creando compartimentos en donde dejamos que Cristo permea en algunos y en otros no? Y 1 Corintios nos está diciendo, si ustedes viven según la sabiduría de Dios, bajo el poder de la cruz, guiados por su Espíritu, eso debe inundar todas las áreas de nuestra vida. Y todas las áreas son todas las áreas. Pero hoy hablando particularmente, cómo manejamos el conflicto refleja qué evangelio creemos y qué evangelio vivimos. Que Dios nos dé la valentía para no seguir nuestros deseos, sino aferrarnos a su verdad. Oremos juntos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra que nos recuerda nuestra identidad. No somos latinos, no somos ricos o pobres, no somos jóvenes o ancianos, somos hijos del Rey por medio de Cristo Jesús. Y te pedimos perdón porque a veces tratamos de construir nuestra identidad en las cosas que tenemos, en el conocimiento que adquirimos o en las experiencias que vivimos, pero al final del día nuestra identidad está segura en ti, Jesús. Tu sangre nos ha limpiado, por tu sangre hemos sido justificados y tu Espíritu nos continúa santificando y eso, Señor, define quiénes somos. Te pedimos que podamos vivir de una manera en la que te honramos, en la manera en que lidiamos con conflicto, en la manera en la que tratamos a otros. Y nuestra oración es que menguemos para que tú crezcas en nosotros y que en cada área de nuestra vida se pueda ver reflejada la cruz de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.